Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios. La dirección es 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. El título de hoy se llama Las obras del cuerpo y la mente carnal. ¿No sabes que los injustos, quienes viven según la carne, no heredarán el reino de Dios? En el 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 hasta el 13. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredes ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avarios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son ilícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Viviendo en el Espíritu, en Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 9. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la mente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La gran batalla entre el alma y la carne. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestro Señor Jesucristo nos pide negarse a los pensamientos de la carne débil. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, dice así. Y llamando a la gente a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vivid como peregrinos, velar y orar, para que no entres en tentación.
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en el libro de Lucas capítulo 21, los versículos 34 hasta 36, nos dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lanzo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 24, y también en Marcos, capítulo 14, versículo 38, velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en el primero de Pedro, capítulo versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y eso es lo que nos hace caer en el pecado, porque siempre hay esa constantemente batalla entre el cuerpo y el espíritu y el alma. Y eso es una batalla, una lucha que siempre tenemos, y tenemos que estar nosotros siempre fijos en la palabra de Dios, siempre entregándonos a Dios, leyendo su palabra y siguiendo sus leyes para no caer en la tentación. Y también en el libro de Galatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, nos dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Siempre hay batalla entre el espíritu y la carne de nosotros mismos, porque la carne todo quiere para mí, yo primero, segundo, tercero, y quiere todos los deseos de este mundo para uno mismo. Y el espíritu quiere las cosas de Dios, las cosas que son sagradas y buenas de Dios. Por eso es bueno considerar la palabra de Dios, porque eso edifica tu espíritu. Eso le da el alimento y el pan que tu espíritu necesita para poder mantenerse en batalla espiritual contra la carne, que siempre quiere todas las cosas de lo que nos hace caer en pecado y en tentación. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. No satisfagáis los deseos de la carne, que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y en Romanos capítulo 6, versículo 15 hasta el 23, dice así: siervos de la justicia, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para injusticia? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, pero vuestra humana debilidad, que es así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servirle a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación.
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciando conforme a los deseos engañosos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz. En Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No militáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba vivificado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Y en Romanos capítulo 13, versículo 12 hasta 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en aglutenidas y bochacherías, no en lujurias y lascivicias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveerás para los deseos de la carne. Y en el primero de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conformes a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. La vida antigua y la vida y la nueva vida hacen morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en Galatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y también en Romanos capítulo 6, versículo 12 hasta el 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentad vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Tito, capítulo 2, versículo 11 hasta 13. Porque la gracia de Dios sea manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza buenaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en el 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Y Romanos capítulo 8, versículos 5 y 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el que ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y en Galatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en el 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Porque aquellos que viven haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos son por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis que vosotros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros? En el 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 hasta el 20.
¿No sabes que vosotros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, porque los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y con esto termino. Y ahora, mis hermanos, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que llene ese vacío que tú tienes en el corazón, y el único que lo puede llenar es Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Dios. Y para recibir la promesa que Él le da a cada uno de nosotros, para tener la vida eterna con Él, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, vamos a hacer la oración de salvación. Repítela conmigo y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios, y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Mi hermano, estamos en los últimos tiempos, tenemos que buscar más de Dios y más del reino de Dios, porque todo aquí, todo es temporal. Uno no sabe cuándo le llegue la muerte. Uno no sabe cuándo puede ser tu último aliento, tu último aire de respirar. Y la única manera que nosotros podamos ser salvos es ir por el Hijo de Dios. Y la única manera que podemos ser salvos es seguir al Hijo, aceptar al Hijo de Dios para poder llegar al Padre. Porque sin el Hijo no podemos llegar al Padre. Y ahora vamos a comenzar en oración. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración de los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti, para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y esta tu palabra, ahora mismo que yo estoy enviando, en el nombre que es por sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar, y a toda criatura hecha de tu mano, de tu corazón. Oh Padre mío, declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unamos, nos amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias a Dios, al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a orarle para un baby que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano sobre él y sánalo, Padre. Restaura los órganos de su cuerpo y que quede completamente sanado. Lo pido en el nombre de Jesús. También oremos para dos niños, uno Ryder y otro Max. Dios mío, pon tu mano sobre ellos, sana los órganos de su cuerpo, que ellos queden completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a una oración para los matrimonios que están en conflicto, que tienen problemas. Señor, ten piedad sobre ellos, pon tu mano en ellos. Tú fuiste que formaste y creaste la familia. Que sean una familia unida. Restáurale los corazones quebrantados que tienen, Padre. Sánalo, Padre. Dale el amor agape y la paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Pon tu mano en ellos y sánalo. Que vuelvan a enamorarse de nuevo, más profundo que cuando al principio que se conocieron. Que pueda comprenderse bien, hablarse bien, y también sánale los corazones quebrantados de los hijos, porque los hijos sufren a ver los padres en conflicto. Que sean completamente unidos y restaurados en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar para personas que están en la adicción de droga y alcohol, que es una epidemia corriendo por todos los países de este mundo. Señor, ten piedad sobre ellos. Tú sabes el problema de cada cual, Padre, el sufrimiento que ellos han tenido en su vida, Padre Santísimo Dios. Ten piedad sobre ellos. Pon tu mano poderosa sobre ellos, porque no hay nada imposible para ti, Padre. Restáuralo y sánalo, Padre. Rómpale la cadena de adicción y de vicio, la droga y alcohol. Que puedan ser restaurados y unidos con sus familias, sus hijos y en sus hogares. Y también, Señor, sánale a las familias también que sufren a verlo a ellos en esa mala condición. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en la cárcel y están presos, los que son inocentes y están ahí injustamente sirviendo años en la cárcel. Dios mío, tú eres nuestro juez en excelencia. Pon tu mano sobre ellos y libéralo, Padre. Abre las cadenas de las puertas y libéralo, Padre. Libéralo, Padre. Que tú tienes las llaves de todas las puertas, tú eres la llave. Y libéralo, Señor, que queden libres, que sean unidos con sus hijos y estén libres. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida.
y hasta la próxima. Amén.